Al principio él pensó que el sonido venía de adentro, y eso dentro de todo tenía sentido. La casa era vieja, no antigua de museo, sino vieja de uso, de esas que ya pasaron por demasiadas manos, demasiadas modificaciones mal hechas, demasiadas soluciones temporales que se quedaron permanentes. Techo de lámina en algunas partes, concreto en otras, paredes que no terminaban de ser rectas. Una casa que, de noche, siempre suena, madera que se ajusta, metal que se enfría, tuberías que respiran, ese tipo de cosas. Por eso la primera noche no le dio importancia. Era un golpecito leve, seco, irregular, no constante, no lo suficiente como para alarmar a nadie. Algo como toc, silencio, luego otro, toc, nada más. Pensó en ramas, en algo suelto en el techo, tal vez un animal pequeño, nada fuera de lo normal. Se dio la vuelta y se durmió. La segunda noche fue distinta. El sonido volvió, pero esta vez tenía ritmo, no perfecto, no mecánico, pero sí repetitivo. Toc, 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 como si alguien estuviera probando algo, no golpeando para entrar, no llamando, más bien midiendo. Eso ya no le gustó. Se quedó despierto unos minutos, escuchando, tratando de ubicar de dónde venía exactamente. Y ahí fue donde cometió el primer error. Asumir que estaba dentro. Se levantó, caminó por la casa en silencio. Pasillo, cocina, baño. Nada. El sonido se detenía cada vez que se movía. O eso le pareció, porque cuando volvía a quedarse quieto, regresaba, pero siempre igual. Lejos, encima, filtrado, como si pasara a través de algo. Esa noche no durmió bien, pero tampoco hizo nada. Y eso es importante, porque cuando algo empieza así, pequeño, casi ignorado, lo peor que puedes hacer es acostumbrarte. Y él lo hizo. La tercera noche el sonido ya no fue un toc, fue una secuencia, 3 golpes, siempre 3, espaciados de forma casi exacta. Toc, 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 pausa larga, y luego otra vez. No venían del mismo punto. Eso fue lo que empezó a incomodarlo de verdad, porque uno podría pensar en una rama, en una lámina suelta, en algo golpeando con el viento. Pero eso se mueve con el viento. Esto no. Esto cambiaba de lugar. Una vez parecía en la esquina del techo, otra justo encima de su cuarto, otra más atrás donde ni siquiera había estructura firme. Y lo peor, era la sensación de que no estaba escuchando el sonido en sí, sino su llegada, como si el golpe ocurriera en otro lado, y lo que él escuchaba fuera la traducción. Esa noche grabó un audio con el celular, no porque pensara en algo raro, sino porque quería demostrar que no estaba imaginando cosas. Al día siguiente lo escuchó, y ahí algo no coincidía. Los golpes estaban, pero más claros, más cercanos, más definidos de lo que él recordaba, como si el micrófono hubiera captado algo más directo, como si no hubiera esa distancia que él sentía. Eso le molestó, no por miedo, por incoherencia, porque no le gustaba no entender algo tan simple. Así que hizo lo lógico. Subió al techo, de día, con luz, con tiempo, y no encontró nada, ni ramas, ni marcas, ni señales de impacto, nada. El techo estaba limpio, demasiado limpio, y eso no ayudó, porque cuando no hay explicación, la mente no se queda en blanco. Empieza a llenar espacios. La cuarta noche ya estaba esperando el sonido, y eso cambia todo, porque cuando esperas algo, tu percepción se afina, te vuelves más sensible, más atento, más abierto. Y fue esa noche cuando notó el detalle que después no pudo olvidar. Los golpes no eran completamente secos, tenían algo más, algo debajo, como si después del impacto hubiera un roce, muy leve, como algo deslizándose. Eso no era una rama, eso no era viento, eso implicaba contacto. Esa noche no salió del cuarto, se quedó escuchando, contando los intervalos, midiendo, intentando encontrar un patrón claro, y lo encontró, pero no era lo que esperaba. Los 3 golpes siempre eran iguales, pero la pausa entre secuencias, no. A veces eran 10 segundos, a veces 20,
a veces más. Y justo cuando pensaba que se había detenido, volvía. Eso no es natural. Eso es reacción, como si algo esperara, como si algo ajustara. Al día siguiente revisó la grabación otra vez. Y ahí fue donde todo empezó a torcerse, porque en el audio había un cuarto golpe, muy bajo, casi imperceptible. Después del tercero, como si estuviera fuera de ritmo, como si no perteneciera al patrón principal. Pero estaba ahí, y él no lo había escuchado en vivo. Eso fue lo primero que lo hizo dudar de sí mismo, no del sonido, de su percepción, porque si el audio captaba más de lo que él escuchaba, entonces el problema no era externo, era como lo estaba procesando. Esa noche decidió grabar otra vez, pero dejó el celular en la mesa y se quedó lejos, en silencio, sin moverse. Y cuando escuchó los golpes, no reaccionó, solo esperó, dejó que ocurrieran, que se repitieran, que se desarrollaran. Y entonces pasó algo que no había pasado antes. Después del tercer golpe, hubo una pausa más corta, y luego un cuarto. Claro, directo, más fuerte que los anteriores. Eso lo hizo levantarse, sin pensarlo, sin analizar. Fue automático. Cruzó el cuarto, abrió la puerta y miró hacia el techo, desde adentro, como si pudiera ver algo, como si esperara ver algo, pero no había nada, solo el techo, oscuro, quieto, normal, demasiado normal. Y sin embargo, sabía que algo había cambiado, porque ese cuarto golpe no había venido de arriba, había venido de otro lado. Y ahí fue cuando lo pensó por primera vez, no como una idea clara, no como una conclusión, sino como una sensación incómoda que no se va. Y si no estaba adentro, esa noche no durmió. Se quedó en la sala, con la luz prendida, esperando, escuchando, pero el sonido no volvió. Y eso fue peor, porque cuando algo desaparece justo después de que empiezas a entenderlo, no se siente como alivio, se siente como anticipación, como si estuviera esperando otra cosa, como si ya no necesitara hacer lo mismo, como si hubiera cambiado de lugar. Y fue al día siguiente, cuando cometió el error que terminó de cambiar todo. Subió al techo otra vez, pero esta vez no fue a buscar marcas, fue a buscar perspectiva, a ver desde arriba, a entender mejor de dónde podía venir el sonido. Y cuando estuvo ahí, todo parecía igual, nada fuera de lugar, nada roto, nada suelto. Pero entonces vio algo, no en el techo, más arriba, mucho más arriba. Algo que no estaba la primera vez, algo que no debería estar ahí. Pero eso solo se hizo evidente cuando dejó de mirar el techo y levantó la vista. Al principio pensó que era un cable, algo colgando, tal vez un resto de instalación vieja, de esos que quedan ahí años sin que nadie los quite. Pero no encajaba, no tenía tensión, no estaba conectado a nada. Y lo más raro, no parecía caer, parecía mantenerse, suspendido, no perfectamente recto, pero tampoco curvado como algo suelto. Era como si estuviera ahí, por decisión. Y eso fue lo primero que le hizo fruncir el ceño. Porque una cosa es no entender algo, y otra es sentir que algo no está obedeciendo las reglas básicas. Se quedó mirándolo, unos segundos, tal vez más, tratando de enfocar mejor, porque la luz no ayudaba. Era de día, sí, pero ese tipo de claridad plana donde todo se ve igual, donde no hay sombras marcadas, donde es difícil calcular profundidad. Y ahí fue cuando notó el segundo detalle. No era uno solo, había varios, muy finos, difíciles de ver si no sabías dónde mirar, como líneas, como hilos, pero no eran hilos normales, no se movían con el viento. Y eso en un techo expuesto no tiene sentido, todo se mueve, siempre. Pero eso no, eso estaba quieto, demasiado quieto. Y mientras más los miraba, más evidente se volvía algo incómodo. No estaban distribuidos al azar, no estaban colgando de forma irregular, estaban organizados, como si formaran una especie de red, muy amplia, muy alta y apenas visible. Ahí fue cuando sintió algo raro en el estómago. No miedo todavía, más bien esa sensación de que algo no encaja, pero no sabes exactamente qué. Entonces hizo lo que cualquiera haría.
Bajó la mirada, volvió al techo, buscando una referencia, algo que conectara eso de arriba, con algo real, algo tangible, pero no encontró nada, ni puntos de anclaje, ni objetos, ni nada que justificara esa red. Y cuando volvió a mirar hacia arriba, ahí fue donde todo cambió, porque ya no estaban igual. No era que se hubieran movido, no de forma evidente, pero ya no coincidían con la posición que recordaba hace unos segundos. Eso no es normal, eso no es un efecto visual, eso es desplazamiento, muy leve, pero suficiente. Y ahí fue cuando su cabeza hizo el clic, el mismo que tarda en llegar, pero cuando llega, ya no se va. El sonido, los golpes, nunca habían venido del techo. El techo solo los estaba filtrando, como una superficie intermedia, como un punto de paso. El origen estaba arriba, mucho más arriba, y eso hizo que todo lo anterior se reorganizara en su mente. Los 3 golpes, el cuarto que no encajaba, el roce, la pausa variable, todo. Ya no sonaba como algo golpeando desde afuera hacia adentro. Sonaba como algo intentando medir qué tan lejos estaba, qué tan cerca, qué tanto tenía que ajustar. Y si eso era cierto, entonces el cuarto golpe no era un error, era una corrección. Ese pensamiento le duró apenas unos segundos, porque justo en ese momento, uno de esos hilos se movió, no como algo que cae, no como algo que se balancea. Fue un ajuste, pequeño, controlado, como si se tensara un poco y volviera a quedar quieto. Eso fue suficiente. Bajó del techo, rápido, sin mirar atrás, sin intentar confirmar. Porque hay un punto donde confirmar algo no ayuda, solo lo vuelve más real. Entró a la casa, cerró la puerta y ahí, por primera vez, sintió miedo. No del sonido, no de lo que había escuchado, de lo que ahora sabía. Porque el problema ya no era qué está haciendo ruido, era otro, mucho peor. ¿Desde cuándo está ahí? Esa tarde no volvió a subir, no volvió a mirar. Intentó hacer lo normal, distraerse, encender la tele, moverse por la casa, pero todo se sentía distinto, más bajo, más contenido, como si el espacio estuviera presionado, como si algo arriba estuviera ocupando más de lo que debería. Y eso afectara todo lo demás. Esa noche no hubo golpes, ni uno, ni siquiera un intento. Nada. Silencio total. Y eso no fue alivio, fue señal. Porque cuando algo cambia de comportamiento sin razón aparente, the AI the tasks. The previous and but we must Spanish. Continue. We must keep narrative Spanish. No policy issues. Teen safe. Fine. Continue. We left incomplete sentence. Need continue. No need image group. Proceed part 2 continue. Porque cuando algo cambia de comportamiento sin razón aparente, no only for previous, continue in Spanish. Porque cuando algo cambia de comportamiento no es porque se haya ido, es porque ya no necesita hacer lo mismo. Esa fue la sensación que no lo dejó en paz. Antes el sonido era una señal. Ahora, el silencio también lo era. Se quedó despierto toda la noche. No por paranoia exagerada, sino porque había entendido algo básico. Si eso de arriba estaba midiendo, entonces en algún etcétera and etcétera. Anatable, we must produce good narrative. Let's continue. Porque cuando algo cambia de comportamiento sin razón aparente, no es porque se haya ido, es porque ya no necesita hacer lo mismo. Esa fue la sensación que no lo dejó en paz. Antes el sonido era una señal. Ahora, el silencio también lo era. Se quedó despierto toda la noche, no por paranoia exagerada, sino porque había entendido algo básico, algo que no podía desentender. Si eso de arriba estaba midiendo, entonces en algún momento iba a dejar de medir. Y cuando eso pasara, iba a hacer otra cosa. Las horas avanzaron lento, demasiado lento. Cada pequeño ruido de la casa, el refrigerador, la madera, hasta su propia respiración, se sentía fuera de lugar. Como si todo lo normal hubiera perdido su peso. Como si lo importante estuviera en otra parte. Arriba. Siempre arriba.
Porque cuando algo cambia de comportamiento sin razón aparente, no es porque se haya ido, es porque ya no necesita hacer lo mismo. Esa fue la sensación que no lo dejó en paz. Antes el sonido era una señal, ahora el silencio también lo era. Se quedó despierto toda la noche, no por paranoia exagerada, sino porque había entendido algo básico, algo que ya no podía ignorar. Si eso de arriba estaba midiendo, entonces en algún momento iba a dejar de medir. Y cuando eso pasara, iba a hacer otra cosa. Las horas avanzaron lento, demasiado lento. Cada pequeño ruido de la casa, el refrigerador, la madera, hasta su propia respiración, se sentía fuera de lugar, como si todo lo normal hubiera perdido importancia, como si lo único relevante estuviera en otra parte, arriba, siempre arriba. Cerca de las 3 de la mañana, cuando el cuerpo ya empieza a fallar, aunque la mente siga alerta, pensó que tal vez se había equivocado, que tal vez todo tenía una explicación, que quizá eran cables, reflejos, algún tipo de ilusión visual rara. Se lo repitió varias veces, como para convencerse, como para poder dormir aunque fuera un rato. Y justo cuando cerró los ojos, escuchó algo, pero no fue un golpe, no fue ese toque seco de antes, fue otra cosa, más suave, más largo, un deslizamiento, como algo recorriendo una superficie muy grande, muy arriba, pero alineado con la casa, como si siguiera su forma, como si la estuviera leyendo. Se quedó completamente quieto, sin abrir los ojos, escuchando. Y entonces pasó lo peor, porque después de ese sonido vino el golpe, pero no arriba, no en el techo, no filtrado. El golpe vino desde adentro, un solo toque, seco, directo, en alguna parte de la casa. No pudo identificar dónde, pero no fue arriba. Eso rompió todo, porque hasta ese momento había una distancia, una fuera, algo separado. Ahora, ya no. Se levantó de golpe, encendió todas las luces, recorrió cada cuarto, uno por uno. Nada, absolutamente nada. Todo en su lugar, todo normal. Pero esa normalidad ya no servía, porque había escuchado el golpe, y no venía de arriba. Esa fue la primera vez que pensó en irse. No por miedo irracional, sino por lógica. Porque si algo había cruzado esa distancia, entonces quedarse ya no tenía sentido. Pero no se fue. Y ese fue el segundo error. Porque al amanecer, cuando salió de la casa, no miró al techo. No quiso. No necesitaba confirmarlo otra vez. Pero sí levantó la vista, instintivamente, como quien no quiere mirar, pero igual mira. Y ahí estaban. Más. Muchos más. Ya no eran solo unos pocos hilos. Era una estructura, amplia, extendida, cubriendo una parte del cielo que antes no estaba ocupada. Y lo peor, ya no parecían tan lejanos. No estaban tocando la casa, pero ya no estaban tan arriba como el día anterior. Esa diferencia era mínima, pero suficiente. Y en ese momento, sin pensarlo demasiado, hizo algo que después no pudo explicar. Salió a la calle, se alejó unos metros y miró su casa desde afuera, buscando perspectiva, buscando ver todo completo. Y entonces entendió algo que no había notado desde adentro. La estructura no estaba sobre la casa, estaba alineada con ella, como si la casa fuera el punto de referencia, como si no estuviera bajando al azar, sino siguiendo algo específico. Eso hizo que su pecho se apretara, porque significaba que no era coincidencia, no era un fenómeno general, era dirigido. Y cuando volvió a entrar, todo se sintió distinto, no más pequeño, no más oscuro, sino observado, como si cada espacio dentro de la casa ya estuviera registrado, como si algo hubiera terminado de entender su forma. Esa tarde el sonido volvió, pero ya no eran 3 golpes, ni 4, era solo uno, espaciado, lento y cada vez más cerca, primero en el techo, luego en una pared, después en el piso, no todos seguidos, no como un patrón claro, pero suficientes como para notar una progresión, como si estuviera probando superficies, como si ya no midiera distancia, sino contacto. Y entonces, en un momento que no pudo ubicar exactamente, todo se detuvo. Otra vez,
Silencio total. Pero esta vez no era el mismo silencio, porque ahora ya sabía que el silencio no significaba ausencia, significaba otra cosa. Y fue en ese momento cuando cometió el último error, porque decidió confirmar algo que en el fondo ya sabía, pero necesitaba verlo, necesitaba tener certeza. Así que caminó hasta el centro de la sala, se quedó quieto, respiró hondo y muy lentamente levantó la vista, no al techo, más allá. Y lo que vio no era la estructura completa, no era todo eso que había estado observando desde afuera, era solo una parte, una sección, pero ahora mucho más cerca, lo suficiente como para distinguir algo que antes no podía. No eran hilos, no exactamente, eran segmentos, como partes de algo mayor, con pequeñas variaciones, con un tipo de textura que no correspondía a nada natural. Y en uno de esos segmentos había algo distinto, algo que no estaba antes, una forma, no definida, pero reconocible, porque no era aleatoria, tenía dirección, tenía intención, y lo peor, estaba alineada con él, no mirándolo directamente, pero sí, orientada, como si supiera dónde estaba, como si supiera que él estaba mirando, y en ese instante entendió por qué los golpes no eran intentos de entrar, no eran señales, eran pruebas, pruebas de contacto, de respuesta, de tiempo, de distancia. Y ahora ya no necesitaba probar, porque ya estaba lo suficientemente cerca. Y eso cambia todo, porque cuando algo deja de intentar, es porque ya sabe. Y cuando ya sabe, lo siguiente no es preguntar, es actuar. Lo más inquietante no fue lo que vio, fue lo que entendió después. Porque en ese instante, con la vista fija hacia arriba, su mente dejó de intentar explicarlo y empezó a encajar piezas, los golpes, el patrón, la pausa, el ajuste. Nada de eso era aleatorio, nunca lo fue. Era un proceso lento, preciso y lo peor, exitoso. Bajó la mirada de golpe, como si hacerlo pudiera deshacer algo, como si dejar de ver fuera suficiente para cortar lo que fuera que estaba pasando. Pero ya no funcionaba así, porque esa sensación no se fue, esa presión en el aire, esa idea de que el espacio dentro de la casa ya no era completamente suyo. Seguía ahí, se quedó en silencio, sin moverse, escuchando, esperando. Y entonces ocurrió algo que terminó de confirmarlo todo. Un sonido, pero no arriba, no en las paredes, no en el piso. Fue dentro del aire, un pequeño toc, seco, a la altura de su cabeza, sin superficie, sin rebote, sin lógica. Eso lo rompió, porque ya no había estructura, ya no había dónde, ya no había un lugar desde el cual venía. El sonido simplemente existía. Y eso significa una sola cosa, que lo que estaba ocurriendo ya no dependía de la casa, ni del techo, ni de la distancia. Dependía de otra cosa, de algo que no necesita tocar para hacer ruido. Y cuando algo así empieza a manifestarse, no está entrando, ya está. Retrocedió, instintivamente, como si el cuerpo supiera antes que la cabeza. Se apoyó contra la pared y ahí se quedó, tratando de mantener la respiración estable, tratando de no mirar arriba otra vez. Pero lo peor es que ya no hacía falta mirar, porque ahora lo sentía, no como una presencia física, no como alguien en la habitación, sino como una especie de alineación, como si algo hubiera encontrado exactamente donde está, no en el espacio, en relación a todo lo demás. Y eso es mucho más difícil de evitar, porque no importa dónde te muevas, esa relación se mantiene. Pasaron minutos, tal vez más. El tiempo dejó de sentirse claro, y entonces escuchó su nombre. No fuerte, no claro, pero suficiente. Suficiente para que no fuera imaginación. Y lo peor es que la voz no venía de arriba, ni de una dirección específica. Venía desde donde él estaba, como si el sonido no viajara, como si se generara directamente ahí. Eso fue lo que lo hizo reaccionar. No pensó, no dudó, salió de la casa, así, sin cerrar, sin mirar atrás. Cruzó la calle,
Se alejó lo suficiente como para poder ver la casa completa. Y entonces cometió el error final, porque levantó la vista otra vez. Pero esta vez no estaba solo. No era que hubiera más estructura. No era que hubiera bajado más. Era otra cosa. Ahora era visible. Claramente visible. No para todos. Pero para él, sí. La red. Esa especie de estructura que antes apenas se insinuaba, ahora estaba definida, extendida, cubriendo no solo su casa, sino parte del cielo alrededor. Y en varios puntos había esas formas, esas variaciones, esos segmentos distintos. Pero ahora sabía que eran. No eran partes, no eran fragmentos, eran puntos de ajuste, como nodos, como lugares donde eso se estabiliza. Y uno de esos nodos estaba exactamente sobre su casa, no tocándola, pero alineado, perfectamente alineado. Y mientras lo miraba, ese nodo cambió, muy levemente, pero lo suficiente, como si hubiera terminado de fijarse, como si hubiera llegado a la posición correcta. Y en ese instante, todo hizo sentido. Los golpes no eran para entrar, eran para calibrar, para medir cómo reaccionaba el espacio, cómo respondía el sonido, cómo se transmitía, cómo se percibía. Y cuando terminó, ya no necesitaba seguir golpeando, porque ya sabía exactamente cómo manifestarse. Y eso explica el último sonido, ese toque en el aire, sin superficie, sin origen, porque ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba el techo, ni las paredes, ni nada físico. Solo necesitaba estar alineado, y lo estaba. Ahí fue cuando entendió algo que no había considerado, algo que cambia completamente la forma en que ves todo esto. No era que algo estuviera bajando hacia la casa, era que la casa estaba siendo usada como referencia, como punto, como coordenada, y él estaba dentro de ese punto. Eso lo hizo retroceder otro paso, luego otro, sin dejar de mirar, porque ahora no podía dejar de hacerlo. Y entonces vio algo más, algo que no había notado antes. En otras casas, en otras partes de la calle, había indicios, muy leves, muy difíciles de ver, pero estaban ahí, no tan desarrollados, no tan claros, pero presentes. Eso no era exclusivo, no era único, solo estaba más avanzado ahí, en su casa. Y eso lleva a una conclusión que no es fácil de aceptar, que esto no empieza de golpe, empieza pequeño, casi invisible, con algo tan simple como un sonido, algo que puedes ignorar, algo que puedes explicar, algo que puedes dejar pasar, hasta que deja de ser pequeño, hasta que deja de ser explicable, hasta que ya no puedes ignorarlo. Y para ese momento, ya es tarde, porque no se trata de entrar, se trata de coincidir, de alinearse, de encontrar el punto exacto donde dos cosas pueden ocupar el mismo espacio. Y cuando eso ocurre, no hay invasión, no hay ruptura, solo superposición. Y eso es mucho más difícil de detectar, porque no reemplaza, no destruye, solo se suma. Esa fue la última vez que se quedó ahí. Esa misma noche, se fue. No volvió. No intentó entender más. No buscó explicaciones. Simplemente se alejó. Pero lo más inquietante no fue lo que dejó atrás, fue lo que se llevó. Porque días después, en otro lugar, otra casa, otro entorno completamente distinto, escuchó algo, un sonido leve, seco, irregular. Toc. Y esta vez no miró al techo, porque ya sabía que ese nunca fue el origen. Y porque hay algo que ya no pudo olvidar. Algo que ahora sabes tú también, que cuando un sonido no encaja, no siempre viene de donde crees. Y a veces ni siquiera viene de un lugar. Viene de una coincidencia, de un punto donde algo empieza a alinearse. Y cuando eso pasa, no importa dónde estés, no importa si cambias de casa, de ciudad, de país. Porque si ya formaste parte de ese punto, si ya estuviste dentro de esa referencia, entonces ya no eres externo, ahora eres parte del sistema.
Y eso significa que no necesita encontrarte otra vez, porque ya sabe exactamente dónde estás, no en el mapa, no en el espacio, sino en relación a todo lo demás. Y esa es una coordenada que no se pierde, porque no depende del lugar, depende de ti. Y cuando algo aprende eso, cuando ya no necesita buscar, cuando ya no necesita medir, cuando ya no necesita hacer ruido, es porque ya terminó. Y lo siguiente, no es contacto, es permanencia. Y eso ya empezó.